Bien, cuando son las 6:05 de la tarde en vivo, Buscando América con lo mejor de la música latinoamericana y con un aleccionante tema que estaremos tratándolo aquí con nuestros invitados especiales, quienes han tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios a propósito de un evento que se ha realizado aquí en nuestra ciudad capital. Nos referimos al obispo Jerónimo Podestá. Él es presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Católicos Casados y él está acompañado de la señora Clelia Luro, quien es su esposa. Bien, vamos a conversar respecto a lo que significa el solo hecho de mencionar el título del cargo que representa. Seguramente a nuestros oyentes les despertará la inquietud de enterarse cómo es posible, las puertas de un nuevo siglo, ¿no?, que no se sepan este tipo de cosas, ¿no?, y de que sean poco difundidas, tal vez, de que existen sacerdotes católicos casados. Los micrófonos de Buscando América para sus saludos. Bueno, tengo el enorme gusto de saludar a la audiencia venezolana desde esta ciudad y de esta nación que tuvo el privilegio de tener al gran libertador Simón Bolívar. Ajá. Es para mí un gusto muy grande. Y bueno, en esto, la primera cosa que quiero decir es que me siento muy feliz de comprobar el cariño, la solidaridad, el afecto y la unión que se está gestando. Quieren que hable de iglesia y de los curas y de si se casan. Pero quiero decir antes que hay también otra cosa muy importante. Y es, vengo de México, gente tan cariñosa, y acá en Venezuela lo mismo. Hemos estado en otras ocasiones en Colombia y en Brasil y en Perú y en Chile, bueno, en todos los países, y siento que el ideal de la Unión Latinoamericana, el primer mensaje, el primer grito que quiero hacer llegar a toda la audiencia venezolana es un grito de libertad y de unión fraterna para toda la América Latina. Ajá. Esa libertad implica conversar un poco respecto a lo que representa usted y que seguramente a puertas de un nuevo siglo es algo que va a tono con los tiempos, ¿no?, con los nuevos tiempos. Seguramente le llama la atención porque así como en el orden sociopolítico y comercial nos hemos estado peleando un poco. Ajá. ¿Quieres que te recuerde, antes de pasar a lo que me preguntas, una cosa que me llenó de emoción una vez que teníamos una reunión en Buenos Aires y había representantes de diversos países? Fue escuchar a un venezolano que entonces era ministro, no sé de qué cosa, pero era ministro del gobierno de Venezuela, que rindió su homenaje cariñoso a la Argentina. A veces los otros países nos tachan de ser un poco arrogantes. En esa ocasión este ministro venezolano rindió un homenaje de cariño fraterno hacia la Argentina, porque recordó un momento en que la flota inglesa quería atacar aquí a Venezuela para exigir el pago de una deuda. Salió el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, el doctor Drago, sentando lo que en diplomacia se llama la doctrina Drago, que una deuda entre países no se puede exigir por medio de las armas. Claro. Y Argentina apoyó con todo a Venezuela, y este señor rindió su homenaje. Bueno, esto para ponernos en ambiente. Un preámbulo. ¿No? Rápidamente le digo, Monseñor Jerónimo Podestá es licenciado en Derecho Canónico, profesor de Teología, canciller y vicario general de la Arquidiócesis de La Plata, obispo de Avellaneda desde 1964 a diciembre de 1967, fecha en que renunció al obispado, obispo titular de Orrea de Anínico, fue suspendido a Divinis en 1972, desde 1985 junto con su esposa Clelia, son vicepresidentes de la Federación Internacional de Sacerdotes Casados con sede en París. Háblenos un poco sobre lo que significa el hecho de ser un sacerdote casado, ¿no? Bueno, significa reclamar, exigir, si se quiere,
que la Iglesia reconozca y valore un derecho humano fundamental, porque vamos a hacer el año que viene en Estados Unidos, en Atlanta, el 6º Congreso Internacional, y el tema es los derechos humanos en la Iglesia. El derecho de vivir el amor, el derecho de casarse, de tener una familia e hijos, es un derecho natural y divino. Y entonces lo que esta federación exige es algo que la ley humana cercenó en el occidente católico, porque en el oriente siempre hubo sacerdotes casados. Entonces para mucha gente le llama la atención esto, como un sacerdote que se casa, sí, y además tenemos que decir que se casa porque se siente libre de casarse, se casa porque Papa Juan XXIII y después lo continuó Pablo VI dieron dispensa para que los sacerdotes se pudieran casar, pero con una condición de que no ejerzan más el ministerio. Son sacerdotes y solamente en casos excepcionales pueden actuar como tales, ejerciendo los sacramentos, pero nosotros decimos que siempre actúa como sacerdote, aparte de los casos de necesidad, siempre que el sacerdote trabaja por acrecentar la fe, trabaja por acrecentar la unión entre los cristianos y entre los hombres, está ejerciendo un sacerdocio. Entonces, pero cuando usted se inició, disculpe que lo interrumpa, cuando se inició, usted se inició dentro de lo que significa el sacerdocio, pero desde un punto de vista célibe, ¿no? ¿En qué momento es que usted decide ya prácticamente terminar con esta vida célibe? Bueno, cuando la providencia de Dios puso en mi vida una persona que yo sentí que era un apoyo fundamental para mí, para seguir siendo lo que yo quería ser, y no voy a hacer la historia, le voy a pedir en todo caso a ella que lo cuente, y porque Dios puso también la providencia, puso cerca mío unas figuras de iglesia muy, muy importantes, que no me dijeron, no, tienes que renunciar, no, me dijeron, no tengas miedo al amor. Me lo dijo una figura que para mí representaba más que la voz de la iglesia, representaba la voz de Dios, y con Clelia iniciamos un camino que poco a poco se fue de la simple colaboración, se fue transformando en un amor profundo y se fue transformando en dos vidas que se hicieron una, en un ideal de colaboración dentro del ámbito de la fe cristiana. Y esa circunstancia de que se presente por ahí una persona que de pronto te despierte el amor, ¿no?, hacia la mujer en este caso, le suele ocurrir seguramente a cualquier otro sacerdote, ¿no? ¿Y qué sucede con ellos? Ellos en ese momento, ¿cómo lo consideran? ¿La consideración de ellos es continuar siendo célibes pese a que por ahí una mujer se les atravesó o no? Bueno, hay de todo. Yo diría que depende de la calidad del encuentro humano. Es un encuentro interpersonal, no es simplemente, no puedo usar las palabras que se usan corrientemente aquí en Venezuela porque no las conozco, pero el flechazo no es simplemente un flechazo, ¿no? No es el flechazo. No, es algo más profundo. Y entonces, no es un amor a primera vista. No es simplemente... No, puede surgir el sentimiento a primera vista, pero hay que consolidarlo, hay que ponerle una base fuerte, porque uno no va a abandonar un camino en el que ha jugado tantas cosas y va a arriesgar el ejercicio del ministerio sacerdotal por un capricho, por un sentimiento así explosivo, sino tiene que ser una convicción de dos que se sienten llamados a compartir una vida y a convivirla en un ideal común y profundo y elevado.
Esto es lo que sentimos nosotros. Y qué mejor prueba para eso que escuchar a la señora Clelia, quien de alguna forma seguramente nos va a confirmar de que eso no fue un flechazo ni tampoco una miradita, sino algo mucho más profundo, ¿no? No, verdaderamente para mí al comienzo fue un amor imposible, porque imagínate, una mujer que se enamora de un obispo o el obispo de la mujer, ajá, aunque viéndonos en los ojos sabíamos que nos queríamos, ajá, era algo imposible en cierto sentido. ¿Por qué? Porque él era obispo de una diócesis obrera muy grande, más que mandar servía, y tenía muchos proyectos con la gente, de lucha, de mejorar la situación de la gente. Y bueno, yo cuando lo conocí dije, bueno, con este obispo quiero militar, digamos, quiero trabajar, quiero estar al lado de él para... ¿Usted lo buscó por trabajar con él, por estar con él? Mira, no por amor. ¿Por qué lo busqué? No sé cómo dicen acá las personas que toman mucho alcohol, borrachas, dicen. Alcohólico. No. Ya. Alcohólico. Porque había un sacerdote alcohólico, así se dice, bueno, sí, en el norte, que el obispo de él del norte me pidió que buscara un obispo en Buenos Aires que lo recibiera. Yo creo que si no hubiera existido Francisco, que era este sacerdote alcohólico, quizás yo no lo hubiera conocido a Jerónimo, porque yo lo fui a ver a la diócesis y a pedirle que por favor me recibiera un alcohólico para llevarle a hacer una cura alcohólica a la clínica. Y él tenía que venir de 1500 kilómetros de distancia, que estaba en el norte argentino, yo estaba en Buenos Aires. Al principio estaba muy ocupado, no me podía escuchar, pero yo como soy medio rebelde y cabeza dura, insistente, me atendió. Entonces después se fue conmigo 1500 kilómetros a buscar al cura a traerlo, a hacerle una cura alcohólica. Y ahí cuando lo conocí, dije, bueno, ahí empecé a conocerlo y a ver que yo, que había vivido 10 años en un ingenio azucarero, haciendo medicina preventiva con los indígenas y entregando mi vida a los demás, dije yo ahora quiero caminar con él, y empecé a trabajar como secretaria de Elena Curia. ¿En qué momento pensó de que eso podía ya comenzar a ser síntoma de la unión entre un hombre y una mujer? Y muy al principio. Muy al principio. Sí. O sea, lo pensó muy rápido. En realidad sabíamos que algo más allá de nosotros no nos iba a dejar separar. Él me necesitaba y yo también, en cuanto a... Yo pasé a ser un poco la colaboradora de él. ¿Alguna vez usted se confesó ante él, no? ¿Qué cosa? Una confesión. Un sacramento. No me confesé yo con él. Si no, él tenía que confesar. ¿Qué cree que le confesara? ¿Que estaba enamorada de él? No. Para mí no era pecado eso. Yo no pensaba... Era un amor de renunciamiento y de espera. Yo no sabía lo que Dios quería conmigo ni lo que quería con él. Era un tiempo de espera. Nosotros trabajamos juntos hasta que tuvimos la desgracia que tenemos los argentinos de aguantar sobre las espaldas un golpe militar. Y entonces cuando vino el golpe militar y vino el general Onganía que no quería la expresión política en el país, y Jerónimo empezó a viajar por todas las diócesis predicando el desarrollo de los pueblos, que era la Populorum Progressio, empezó a molestar porque la gente se aglutinaba atrás de él. Como no había expresión política, a través de la iglesia podía la gente expresarse. Y este general empezó a sentirse muy incómodo. Esto contándotelo en síntesis, como claro, sí, en la radio. Debe ser una historia muy larga. Entonces se encontró incómodo y pidió al nuncio que lo sacaran, ofreció al nuncio la subvención de la Universidad Católica para que lo hicieran callar a él. Fueron a sensibilizar a Pablo VI que él tenía una secretaria, y yo no aceptaba que no me dejaran ser secretaria, porque al fin y al cabo todas las mujeres eran secretarias de empresarios y de todo. Pero bueno, la cosa se fue desarrollando. Yo escribí un libro que se llama Mi nombre es Clelia, porque en el Vaticano siempre me llamaban peyorativamente esa señora, esa mujer, nunca me nombraban por mi nombre. Entonces en mi autobiografía puse eso. Desgraciadamente no tengo libros acá para poder entregar, pero entregué toda mi vida en ese libro. Porque yo tengo 6 hijas, yo estaba separada, después quedé viuda, tenemos 11 nietos, 4 bisnietos, todo eso. ¿No llegaron a tener un hijo entre ustedes? Perdimos un bebé. Perdieron un bebé. En el embarazo. Pero de los casos de sacerdotes casados, sí tienen ellos normalmente sus hijos. Claro. Normalmente, ¿no? Claro, lo más lindo que tienen es la familia. Claro, la familia. Y la mujer y los hijos que los maduran, digamos, los desmachizan. Sí, eso es importante. Bien, nos vamos por un momento a la música y para continuar dialogando con nuestros invitados. A propósito de lo que conversamos, vamos a escuchar un tema que lleva ese nombre, Pecado Original. Lo interpreta Salsa Kids aquí en La Cima del Sonido.